Es Diego Fernando Murillo, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD, adjunto al campus de la ciudad de Cali. En esta oportunidad vamos a realizar un video en el cual vamos a realizar prácticas de lo que es medición de magnitudes eléctricas, utilizando para este caso un multímetro digital. Las magnitudes que se van a trabajar para esta ocasión son la medición de voltaje, corriente y resistencia. Primero, nuestro multímetro digital está dividido en varias unidades, como lo vemos aquí. Una primera sección de unidades que está relacionado con lo que es medición de voltaje, voltaje en corriente alterna y voltaje en corriente continua. Una segunda unidades para la medición de resistencia, y una tercera unidad donde se encuentra todo lo relacionado con la medición de corriente en su modo continuo y en su modo alterno. 3. Bueno, primero para la medición de voltaje vamos a trabajar con una fuente, aprovechando de que esta tiene la particularidad de que el voltaje de entrada es corriente alterna y su salida es voltaje en corriente continua. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar las unidades de voltaje. Para el primer caso, nuestro multímetro lo vamos a utilizar en lo que es la parte de voltaje en corriente alterna. Como ya se había descrito en nuestro tutorial, para la medición de voltaje en corriente alterna y en corriente continua se debe de colocar el instrumento en paralelo con la fuente de lo que vamos a medir. Como habíamos dicho, la entrada es alterna, el multímetro está en el rango corriente de voltaje alterno y nuestra medición es de 117 voltios en AC, correspondiente al voltaje de la red eléctrica, que es con la cual estamos alimentando nuestro sistema. Para el caso del voltaje en corriente continua tenemos que desplazar el rango de medida desde alterna, que fue la medición anterior, hacia el rango de voltaje en corriente continua. Y de igual forma se dispone nuestro instrumento en paralelo a la fuente de lo que vamos a medir. Como observamos, la salida de la fuente son 24 voltios DC. En este caso están siendo observados en el instrumento. Bueno, para el caso de la medición de resistencias, vamos a utilizar en este caso una resistencia que se utiliza para generar temperatura. Y al igual, vamos a utilizar el rango de unidades de medida de resistencia en nuestro multímetro. Se debe tener en cuenta que para medir resistencias el equipo debe estar totalmente en ausencia de tensión. Lo que hacemos es que ubicamos nuestro multímetro en la unidad de resistencia y ubicamos cada una de las puntas del multímetro en las puntas correspondientes a la resistencia. Para este caso, la resistencia óhmica de esta resistencia en frío es de 3.5 ohmios. Bueno, para finalizar las prácticas que estamos realizando en el día de hoy, vamos a hacer las prácticas correspondientes a lo que es la medición de corriente. Para la medición de corriente se deben de tener en cuenta dos aspectos importantes, ¿no? Que es primero la polaridad de los conectores a los cuales vamos a medir. Como estamos trabajando con nuestra fuente, vamos a trabajar o simular la medida de corriente en la parte continua. Debemos tener en cuenta el voltaje, la polaridad de los conectores. Lo primero que vamos a hacer es desenergizar el circuito. De igual manera, vamos a disponer nuestro instrumento en las unidades de medida de corriente. Como lo que vamos a trabajar es la parte de medición en corriente continua, entonces vamos a cambiar el rango de medición de nuestro instrumento.
Entonces vamos a proceder a abrir el circuito. Recordemos que según el trabajo anterior, cuando se van a realizar medidas de corriente, lo que se debe disponer el instrumento es en serie con el lazo de control de nuestro sistema o el sistema en el cual se va a medir. Entonces vamos a proceder a abrir el circuito. La importancia de tener en cuenta la polaridad cuando se va a medir corriente continua es la siguiente. En este momento, como hemos soltado el borne positivo, debemos de tener en cuenta que vamos a utilizar la salida positiva de nuestro instrumento y la vamos a disponer en el loop de control. Ahora, el cable negro de nuestro instrumento, la parte negativa, va a ir conectada al cable en el cual hemos abierto el circuito. Como nos damos cuenta, en este momento ya tenemos un lazo cerrado en el cual hemos dispuesto nuestro instrumento en serie con el lazo de control. Vamos a energizar el circuito y en este momento se comienza a realizar la medición por parte del instrumento. En este momento estamos viendo que para este ejercicio el rango de corriente se ha estabilizado en 0.22 miliamperios en corriente continua. Otra forma de realizar mediciones de corriente también es muy utilizada, es utilizando una pinza voltamperimétrica, que es un instrumento de medida para magnitudes eléctricas. Al igual que nuestro multímetro, también está dividido en unidades de medida, que es voltaje, resistencia. Este tiene integrado diodos y temperatura, la parte de medición de corriente alterna y continua. Y la otra diferencia que tiene con el multímetro que presenta en este caso es que no necesitamos abrir el lazo de control. Simplemente lo que vamos a disponer es que vamos a utilizar los clanes de la pinza para medir la corriente que atraviesa un conductor. Entonces vamos a normalizar el circuito para ver cómo funciona la pinza. Primero lo que hacemos es pues desenergizar, tener todas las precauciones necesarias. Normalizamos el circuito. Energizamos. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a colocar nuestra pinza en medición de amperaje o de corriente. Para este caso, como estamos midiendo lo que es corriente continua, entonces vamos a cambiar el rango de AC a DC y colocamos los clanes alrededor del conductor al cual requerimos medir la corriente. Para este caso, la medición nos dio los mismos 0.25 miliamperios que obtuvimos con la medición de nuestro multímetro. Bueno amigos, hemos concluido con nuestras prácticas. Espero de que este video les sea útil para su inicio en lo que es la medición de magnitudes eléctricas utilizando los instrumentos requeridos. Gracias.